Hola, Iñaki. Hola, Eugeni. ¿Qué tal estás? Muy bien. A ti ya te veo que estás muy bien, contento. Estoy muy contento Me de alegro que mucho. hayas venido, la verdad. Para mí es un placer. Me hizo mucha ilusión recibir tu mensaje y lamento no haber podido venir la semana pasada, que se complicó, pero aquí estamos. Todo llega. Iñaki, ¿cómo te definiría yo? ¿Espiritual o cómo definir? Fíjate qué pregunta más sencilla y a la vez complicada, porque definirse a uno mismo suele resultar un poco difícil, ¿no? Pero yo entendería que una persona normal, con algunas particularidades que son para el común de las personas extraordinarias por lo que hago, pero para mí son naturales. Eso es como la persona que tiene... A mí me encantaría cantar, pero no tengo voz para cantar, mi registro no llega a esas notas como para cantar decentemente. Las personas que tienen esa capacidad tienen una capacidad extraordinaria, pero para ellas es algo normal, ¿no? Entonces, lo que yo suelo hacer es extraordinario para el común, pero es normal. Por eso digo que yo lo que me considero es una persona normal. El decir si alguien es espiritual o no es espiritual, ¿qué es ser espiritual? Ya, ¿qué es? Para empezar eso, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual, verdad? Pues, para mí puede ser que tengas en tu propio ser unas ciertas habilidades Sí. mezcladas con materiales espirituales, es decir, energía, Sí. vibraciones, y trabajándolas puedes llegar a traer y son aquellas que piensas, ¿no? Lo que se le llama la ley de la atracción, ¿no? ¿O tú qué opinas de eso? Que efectivamente la ley de la atracción, ¿no? O sea, es como la gravedad. Eso es. La gravedad, tenemos dos cuerpos y en función de la masa que tiene este cuerpo, tiene mayor capacidad de atracción. Con las personas, nuestra masa va a ir definida en función de la capacidad de empatía que tengo con el otro. Ahí podríamos ir definiendo eso que dices tú, la espiritualidad, ¿no? Uno cuando más encerrado está en sí mismo, Bueno, a ver, más desconectado con el resto. bueno, a la plata, hasta crear a veces televisión, Ahí diríamos que esa persona es más espiritual. y todo. Bueno, estamos en eskertu, Jenny? Estamos en eskertu. Nik eskerrak eman behar dizkizu. Urrengoan lehenago, bale? Urrengoan lehenago. Bueno, zer naiteke. Edo laguntzen. Edo laguntzan, ez duzu ezagutzen. Batorri. Batorri, bideak zabalik dituzu. Yo siempre suelo Bizatuko diago, musuak, gube ikusten. Venga, va. nosotros tuviésemos Uzle guztiei, denei. Mua. Agur! Aio! de 10 alturas. Imagínate que a ti te corresponde un edificio de 10 alturas y a mí otro. Cada uno de nosotros vivimos en ese edificio. En función de cuál sea tu nivel de empatía, que es igual a tu nivel de vibración, vas a vivir en un piso o en otro piso. Tú imagínate que una persona normal estaría en un cuarto o quinto piso, ¿verdad? Cuando la verdad es que las personas normalmente o viven a ras de suelo o en el sótano. Lo que dices tú de eso de la negatividad. Entonces es uno el que tiene que dar un cambio con la buena predisposición,
con el buen ánimo, ¿eh? Y eso hace que nuestro nivel vibratorio cambie y podamos subir a un segundo piso, tercer piso, cuarto piso. ¿Qué ocurre ahí? En el momento en que estamos en un piso, que es como estar en un plano, estamos emitiendo como una señal, como un faro marino, ¿no? Y vamos a empatizar con las personas y las situaciones que están a ese nivel. Entonces, ahí está la clave de cada uno de nosotros, ¿no? Dónde nos colocamos o dónde queremos colocarnos. Una buena predisposición va a hacer que la flecha, la dirección de la flecha, pues esté un poco hacia arriba y nos dé ese impulso para subir a niveles más abiertos, más agradables, ¿no? Sí, o sea, cuanto más arriba subas, más caminos se te abren, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Claro que el hecho de estar más arriba también supone que uno tiene un mayor grado de aceptación de sí mismo. Quiere decir, estás más a gusto contigo mismo. Y por el hecho de estar más a gusto contigo mismo, la vida más te da. Tú, la persona, cuanto menos se sienta a sí misma, cuanto más carencias puede creer que tiene, la vida menos te da. Que parece una paradoja o una contradicción, ¿no? Porque uno ve a alguien que está en una situación precaria y dice, eso es injusto. ¿Por qué no tiene más a esa persona? A lo cual hay que dar un toque de atención y decir, a ver, vamos a escuchar cómo se siente esa persona consigo mismo. Y muchas veces nos encontramos con personas que se sienten, voy a decir un término, nulos, o cuando menos, pues se siente como una mierda, ¿no? Ay, qué mierda estoy, qué tata. Entonces, tú mismo estás provocando estar en ese punto. Cuando está Ahí está. tu piedad interna, ¿no? Así es, así es. Yo lo que veo, bueno, esto lo comento siempre, que la sociedad hoy en día está un poco más negativa Sí, que antes, ¿no? bastante. Y eso yo lo veo todos los días en mi trabajo, ¿no? Porque, por una parte, hay muchísima incertidumbre, Eugene. Hay mucha incertidumbre en cuanto a, por ejemplo, a nivel laboral, ¿no? Que más que menos Eso es. hay una inseguridad, ¿eh? Se fomenta y se impulsa mucho el reto. Antes había mucho más compañerismo del que puede haber ahora. Eso es. Ahora es querer demostrar quién es más, ¿no? ¿Eh? Una competencia. Es una competencia. Entonces en todo momento estás ahí luchando para intentar estar por encima de él. Eso provoca muchísimo desgaste. Mucho desgaste. Entonces, comentamos el aspecto laboral y eso se traduce luego pues, a nivel social, a nivel familiar, ¿no? ¿Cuántas veces ocurre esto de que a los hijos se les inculca y se les mete en cantidad de actividades sin tan siquiera preguntar al niño si eso le apetece o le gusta, ¿no? Luego, precisamente, como se meten tantas horas trabajando, y en un núcleo familiar lo normal es que ambas partes, el padre y la madre, estén trabajando, pues algo hay que hacer con los hijos. Y lo único que quiero subrayar es que los hijos no son materiales, ¿no? Los hijos también tienen que saber decidir por parte de ellos, aunque se equivoquen. Ah, por supuesto que sí, pero para eso se suele dejar muy poco margen. Eso es. Porque normalmente el cometido o lo que tiene que hacer el hijo ya va casi impuesto, ¿no?
tú tienes que hacer esto, 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 esto. Fíjate que antes hemos comentado la importancia de la empatía. Eso es. Que la empatía es pararte a ver cómo es el otro. Eso lo vemos enseguida en el ejemplo de un jardinero, ¿no? El jardinero sobre todo lo que hace es observa a la natura, observa qué necesidades tiene esta planta o esta. Todas las plantas son distintas. Unas necesitan más agua, otras necesitan más sol, más sombra. Yo no puedo imponer a una planta qué es lo que necesita. A un cactus, si lo meto en la bañera y está todo el día en agua, se va a estropear, ¿no? Entonces tengo que observar y saber cómo funciona. Con las personas nos pasa exactamente igual. Tenemos que ocuparnos en ver cómo es la otra parte. Máxime unos padres para con sus hijos. Yo que soy padre, tengo que observar cómo es él para darle las herramientas necesarias para su desarrollo. Su desarrollo, no lo que yo quiero que desarrolle. Como lechuga, ¿no? Como lechuga. Sí. Naturalidad. Efectivamente. Bueno, has escrito un par de libros. ¿Uno me lo has regalado? ¿O qué es eso? ¿El libro? Sí. Esto es un libro que escribí este año va a hacer 10 años, en el 2009, es mi primer libro que escribí que se titula Despierta para soñar. Y como me dijiste que te gusta leer, pues te lo traigo para que lo puedas leer y a ver qué te parece. ¿Y qué cuentas ahí? Mira, aquí cuento la experiencia que tuve con un cliente, está basado en hechos reales, con un cliente, para que te hagas una idea, este cliente mío, aquí le pongo el nombre de Andrés, era una persona, vamos a decir, escéptica. Era muy de este mundo, lo que se suele decir, materialista, ¿no? Era un empresario, una persona de éxito social, al cual en su vida pues acontecen algunas tragedias, como es el fallecimiento repentino de su hermano, y sobre todo porque tenía una patología, que es un desgaste muy fuerte en las rodillas, que le provocaba muchos dolores, ¿no? Entonces da conmigo de manera casual o causal, y empezamos una serie de sesiones donde yo aplico mis terapias y él se empieza a sentir mejor, a lo cual se sorprende, porque dice, a ver, ¿cómo una persona simplemente poniendo las manos es capaz de hacerme sentir mejor? Además, una mejoría que luego fue contrastada con su médico especialista y efectivamente la cosa mejoró. Eso a él le provoca un cambio de paradigma, ¿no? En el cual se empieza a cuestionar ciertas cosas. Y es a partir de ahí que tenemos un diálogo, de pregunta, respuesta, vivencias que hemos compartido con algunos viajes a Sudamérica y así. Entonces, todas esas anécdotas, o muchas de ellas, las plasmo aquí en el libro. Has comentado las manos. Sí. Podemos decir que una de las herramientas de tu trabajo son tus manos. Sí, a ver, yo trabajo en un terreno muy subjetivo, como son las terapias energéticas. Y digo subjetivo porque imagínate si alguien tiene una lesión en el cuerpo o una patología, le puedes hacer una radiografía, un escáner, una ecografía, una analítica de sangre, y aunque entendamos o no entendamos de radiografías, ahí tenemos un elemento objetivo, ¿no? Para los dos, donde te dice el médico, mira, ¿ve usted aquí esta vértebra, pues ahí está, hay un pinzamiento por desgaste
y es lo que provoca que esté apretando el nervio ciático y eso es lo que le produce la molestia o la ciática. Y tú dices, ah, vale, es objetivo, Eso. porque lo vemos, ¿verdad? No. ¿Qué ocurre? Que yo en el terreno que me voy a mover es en eso que decimos en el cuerpo energético. En el cuerpo. Ya ahí entramos en ese terreno subjetivo. ¿Quién lo ve? Pues a Iñaki resulta que la natura, igual que al cantante le da una buena voz, a mí me da la capacidad de ver el campo energético. ¿Y por qué digo me da la capacidad? Que no es algo así, uy, qué suerte, o un efecto sobrenatural. No. Tú como sabrás, nuestra percepción de la realidad, lo que nosotros llamamos realidad, es una percepción muy limitada. Porque vemos desde la frecuencia de infrarrojos a ultravioletas. Todas las frecuencias que se mueven ahí. Igual que escuchamos lo que se mueve desde 20 a 20.000 hercios de frecuencia. Pero lo que está por debajo o por encima, nuestro oído no lo escucha, pero existe. Sabemos que hay animales que escuchan sonidos mucho más bajos de frecuencia. El típico ejemplo de los perros, ¿no? El silbato del perro. Nosotros no lo escuchamos, pero él sí. ¿Por qué? Porque su oído está más preparado. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que nosotros llamamos realidad es una realidad muy limitada. Es como escuchar en el dial de la radio, la FM, no sé si son desde 78 hercios a 108 o algo así. Tú imagínate que hay personas que nacen con cierta capacidad, con el dial un poquito más ancho, entonces escuchan y ven algo más. ¿Son especiales? No necesariamente. No. Tienen esa particularidad. Y a mí es ahí donde la natura me permite ver eso que decimos el cuerpo energético. Pero claro, la gracia no solo está en que me permite verlo, sino que puedo alterar o modificar esa vibración. ¿Qué te quiero decir? Mira, nosotros si estuviésemos bien y entendiendo bien, pues en un nivel mental, emocional, equilibrado, pues estaríamos bien. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente las personas mental y emocionalmente están mal, por miedos, por prejuicios, por angustias. Eso hace que su nivel vibratorio se altere. Es algo así como decir que el cielo, que paradójicamente siempre está azul. El cielo siempre está azul. ¿Qué ocurre? Que entre medios transitan las nubes, ¿verdad? Y nosotros aquí en esta zona que estamos muy acostumbrados a tener nubes, ya sabemos lo que es eso. Pues yo en mis sesiones lo que hago es algo así como despejar esas nubes. ¿Cómo? Provocando un diferencial energético. La persona cuando está bajita es como si estuviese su energía como muy densa, ¿no? Y hago así porque en música, en electrónica, cuando quieres medir una frecuencia, vemos frecuencias así oscilantes, ¿no? Entonces, cuando la persona está muy bajita, la sensación de cuando uno está cansado, pudiéramos decir que está así, ¿no? Como muy aletargado. Uno dice, qué pesado estoy, qué cansado estoy. Pues yo lo que voy a producir es un cambio para meter mayor vibración. Y eso es lo que genero, ese diferencial. Es como coger un racimo de uvas y sacudirlas, ¿no? Entonces se van a desprender las que ya estaban más o menos mal. Entonces de ahí el cuerpo energético, la vitalidad de esa persona aumenta
y empieza a revertir en su cuerpo físico. De ahí viene, digamos, la posible mejora. Y digo posible porque no en todas las personas ocurre, ¡ay, qué bien estoy! Entonces, en eso consiste un poquito mi trabajo. Supongo que esto será también un tratamiento, autotratamiento, que no vale con solo hacerlo un día. Lo tenés clase a diario, pero que tú puedes ayudar unos días a una persona Sí. en tu terapia, pero luego la persona tiene que poner de su parte en Claro. su día a día, Sí, ¿no? sí, sí. Eso es fundamental. Eso es como cuando llevamos un coche al mecánico. El mecánico va a intentar poner bien el coche, pero luego va a depender mucho del uso que hagamos nosotros del coche. Si hacemos un mal uso, pues enseguida se va a estropear, ¿no? Entonces, con nosotros pasa exactamente igual. Si llevamos una vida no saludable, con lo que comemos, o llevamos una vida de poca actividad, o como te decía, si mentalmente, emocionalmente siempre estamos en la franja de la tristura, pues nos va a costar mucho dar la vuelta, ¿no? Yo tengo un buen amigo médico cirujano. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Eugen, que ha sido un inmenso placer, Benita, y para cualquier cosita, pues a tu disposición. Igualmente, les mandamos un beso a nuestros espectadores. Claro que sí. Venga. Un saludo caluroso y afectuoso a todos. Agur. Agur, agur.